la bienvenida a nuestro hermano, no sé el nombre, acá tengo J. Te damos la bienvenida, hermano, o hermana, no sabemos, y que el Señor te bendiga grandemente. Y que esta reunión pueda ser de crecimiento espiritual para todos, especialmente y hermano como visita. Oremos y pidamos la dirección de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias. Porque nos has reunido un pequeño grupo de tus hijos, temerosos de tu nombre, para que podamos recibir instrucción, consejo y consuelo por parte del Espíritu Santo para estos tiempos difíciles. Ayúdanos especialmente, Señor, te rogamos que nuestra hermanita Nirma sea bendecida con tu inspiración y que podamos todos crecer en gracia y en conocimiento para lo porvenir, Señor. Tú eres el único capaz de poder ayudarnos realmente, Señor, en esto. Acudimos a tu cuidado, a tu misericordia, Señor. Y que tu protección junto a tus ángeles sea permanente alrededor nuestro. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Dándote gracias. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, otra vez, gracias por estar con nosotros, hermana Isabel, también nuestro invitado. Y muchas gracias, hermana Nirma, especialmente a ti, porque nos vas a compartir la palabra. El tiempo es todo tuyo, hermano. Amén, gracias. Buenas tardes, hermanos. Feliz semana para todos. Que Dios le bendiga. Voy a compartir una pequeña, vamos a ver cuánto pequeña es. Esta meditación. Quería dialogar con ustedes. Pueden participar cuando deseen, ¿no? Pueden pararme y hablar o decir lo que ustedes deseen. Las virtudes del remanente en los puestos de avanzada, visto que nos estamos preparando para salir de las ciudades y es donde en realidad vamos a tener que ejercer estas virtudes, sobre todo porque ahora mientras estamos cada uno en su casa, con su propia familia, no sabe, o sea, todo va bien hasta que no tengamos que compartir y convivir con nuestros hermanos. Entonces yo pienso que debemos prepararnos desde ya en espíritu y en verdad y ponernos delante las posibles o posibilidades que hay de que podamos tener algún problema, ¿no? Y cómo resolver esos problemas. He elegido tres textos para esta meditación. Y el primero se encuentra en Malaquías 3, que lo conocemos todos, Malaquías 3, 3 y 4, que dice: y él se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los refinará como a oro y como a plata, para que ofrezcan a Jehová ofrenda en justicia. Entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Es muy hermoso, ¿no? Este es el proceso de refinación y purificación que cada uno de nosotros debe pasar para que el refinador Cristo Jesús pueda eliminar todas las escorias y las impurezas contaminadoras. Todas nuestras pruebas que tenemos hoy día y también las que van a venir son pruebas necesarias para poder acercarnos a nuestro Padre en obediencia y a su voluntad. Cada uno de nosotros necesitamos una experiencia nueva y viva en la vida divina a fin de que cada uno de nosotros pueda hacer la voluntad del Señor. Cada día debemos obtener gracia nueva y fortaleza divina para ser victoriosos en Cristo, porque de Él solamente viene nuestra victoria. Y para tener esa victoria, para ser victoriosos, debemos estar en una relación estrecha y personal con nuestro amado Salvador. Amén. Cada día estamos siendo probados y difícilmente, sí, como somos, a veces difícilmente se nos repite una prueba dos veces, ¿no? Generalmente tenemos una prueba, después otra, pero nunca difícilmente una misma prueba la podemos repetir dos veces. Además, el Señor nos permite las pruebas porque Él quiere limpiar nuestro carácter, porque Él quiere, como dice el versículo, purificar, refinarnos como hijos de Dios que somos. Él quiere
llevarnos al máximo de la pureza, y esto es algo maravilloso. No, hermanos, no nos opongamos a este proceso que el Señor es propio por obra suya, porque Él ve algo bonito, Él ve en nosotros algo maravilloso que puede sacar de nosotros, pero todo esto Él lo puede hacer solamente con nuestro consentimiento, ¿no? Nuestra vida cristiana, nuestra experiencia cristiana debe ir en crecimiento día a día, y la vida en comunidad será una prueba muy, muy, muy dura. Así es. Muy dura. Sí, hermano. Si no aprendemos ahora y si no nos mentalizamos en cuanto a esto, ¿no? Cómo vamos a convivir con nuestros hermanos en comunidad, cómo vamos a afrontar las diferentes dificultades. Bueno, debemos aprender de Jesús. Siempre tener en nuestra mente su ejemplo, porque Él es nuestro Maestro divino, ¿no? Cuanto más nos acerquemos a la luz pura del cielo, más defectos encontraremos en nosotros mismos, y también encontraremos qué es lo que debemos reformar, qué es lo que debemos cambiar, porque si no aprendemos a tener dominio propio, yo pienso que el dominio propio, el autocontrol y la paciencia, nos encontraremos en grandes problemas y dificultades muy serias una vez que estemos en el campo compartiendo con nuestros hermanos. El Señor quiere modelar nuestro carácter para que podamos ser partícipes del cielo, y todos queremos ser partícipes del cielo. Y como dice Malaquías 3:3 y 4, el Señor nos debe refinar, limpiar, y seguramente es un proceso duro y difícil, pero al final vamos a salir relucientes como el oro y listos para formar parte de los bienaventurados si le permitimos al Señor, al refinador, limpiarnos y purificarnos. Amén. Conocemos la verdad solamente cuando somos participantes de la naturaleza divina. El Señor quiere implantar en nosotros sus nobles rasgos de carácter. Y eso es lo que también nosotros deseamos, porque cuando oramos y cuando hablamos siempre decimos que queremos tener el carácter de Cristo. Señor, danos tu carácter, porque el carácter es la única cosa que vamos a llevar al cielo, y por eso debemos cultivarlo aquí, amoldarlo aquí, permitirle al Señor que nos cambie y nos transforme aquí, y que podamos aceptar la corrección del Señor, porque a veces nos oponemos, ¿no? Nos oponemos a ser corregidos. Y a veces el Señor puede usar también a nuestros propios hermanos para corregirnos, para corregir algunos defectos de carácter. Y en este caso no debemos sentirnos que un hermano, un hermanito no puede corregirnos. Debemos aceptar cada corrección, aún de nuestros hermanitos más humildes, y meditar, pensar si lo que ese hermanito me está diciendo es correcto, ¿no? O no es correcto, y también pensar y cambiar si estamos haciendo algo que no es correcto. Esta obra en los puestos de avanzada no es nuestra, pero el Señor quiere capacitarnos para hacer su obra de la manera más hermosa, y solo si nos dejamos modelar, seremos vasos útiles. Muchos se apartarán de nosotros quizás a la primera dificultad, al primer desacuerdo, porque también eso lo debemos tener en cuenta, ¿no? Puede ser que cuando lleguemos allí al lugar que con tanto deseo hemos cultivado, hemos buscado, lo hemos arreglado y hemos trabajado, y quizás a la primera reunión, no sé, cuando estemos todos juntos ahí, la primera semana, puede ser que quizás alguno esté en desacuerdo con otro hermano, y por no tener dominio propio o paciencia. La paciencia es muy importante, hermanos, la paciencia. Porque yo entiendo que todos tenemos un carácter, ¿no? Pero también yo pienso
que este carácter, como lo tengo y como lo he tenido siempre, no puedo dejarlo así. Debo permitirle al Señor y pedirle al Espíritu Santo que me cambie mi carácter, que si soy una persona airosa, que me quite la ira, que me ayude a apaciguarme, que me ayude a no reaccionar cuando algo que no me gusta, algún hermano me dice, porque también es algo nuestro, es una cosa que depende mucho de nosotros. Somos nosotros mismos que debemos obligarnos a aprender, ¿no? Porque solamente así vamos a poder, hermanos, porque si a la primera ya explotamos como un fosforito o nos encendemos como una flama, entonces vamos a perder. Mal diagnóstico, mal diagnóstico. Sí. Hermana, yo he pensado ese tema muchas veces. Te tomo 2 minutitos. Hermana, la convivencia entre adultos, porque cuando nosotros lo comparamos, por ejemplo, en la convivencia de grupos adventistas en los colegios, universidades, en todo el mundo, es una cosa, porque normalmente van ahí la gente joven, tiene un temperamento muy maleable, fácil, porque de por sí el joven tiende al rebaño, ¿no? Tiende a estar junto con otros. El adulto no es tanto, pero tampoco tienen esas prioridades y esa madurez en años que a uno lo hace cada vez más difícil en su carácter. Entonces, llegar a pensar que nosotros podemos reunirnos y convivir juntos en paz, yo creo que es posible personalmente, hermana, porque hay una historia bíblica que me gusta mucho y medito mucho en esa historia, que fue el aposento alto. Y los primeros años que pasó la iglesia cristiana muy difícilmente en su contexto social, hubo persecución, los judíos los perseguían y los mataban. Después vinieron, unos 30 años después, recién empezaron los romanos a tocarlos a los cristianos, pero primero fueron los judíos. Entonces, y ellos se vieron en aprietos, y sin embargo lograron, adultos, lograron permanecer unidos. Pero hubo una fuerza, estuvo Dios en el medio, que hubo una fuerza sobrehumana, eso quiero decir. Ellos se dejaron modelar por el Espíritu Santo. Exacto. Dejaron que el Espíritu Santo modelara sus vidas y los dirigiera. Entonces, ahí es donde el Espíritu Santo llegó a ser el único director, digamos, ¿no? El único jefe, que era Dios mismo en su iglesia, ¿no? Otro ejemplo lo tenemos en la salida de Israel de Egipto. Eran millones y la convivencia entre ellos era tremenda. Moisés tenía a veces ya, como decimos, ataques, hasta que su hermano Aarón le dijo: Moisés, no podés, te vas a morir. La gente te viene, por cada problemita te lo viene y te lo comenta, y tú tienes que hacer. Entonces Moisés designó a tal persona dándole autoridad por 1000, por 100 y por 10, etc. Entonces, ahí es donde uno puede mirar, Dios, nosotros sabemos también por la Biblia, y la hermana Joel lo habla mucho, porque habían 2 tipos de personas. Los hijos de Dios que creían en Moisés, y estaba la multitud mixta, esa multitud que no creía. Es decir, ellos no estaban en el grupo, pero no estaban convertidos, ¿sí? Y sin embargo, estaban juntos, y Dios permitió que estuvieran juntos, ¿sí? Eso es un tema, ¿no? Dios permitió que estuvieran juntos. Claro. Entonces, son pruebas que a nosotros nos tienen que servir de ejemplo. Y en toda la época de la Edad Antigua, o sea, el cristianismo primitivo, el cristianismo medieval, el cristianismo de la Reforma, en todo su periodo, todos en la persecución permanecían unidos. O sea, la unidad era fundamental para que ellos pudieran sobrevivir, con su fe, con su fe. Porque uno separado del otro no necesitaban unirse, estar unidos. Y la hermana Juárez habla muy bien de eso. Ellas necesitaban unirse para fortalecerse, para animarse, para darse ánimo, decir: hermano, no flaquee, me pasó esto, han matado a mi hijo, lo han encontrado en la plaza del pueblo, lo han encontrado distribuyendo pequeñas hojas y lo han llevado preso, y ahora sabemos que va a morir. Hermana, no te desanimes. Y estar solo, y que le pasara así a la esposa, al hijo, al marido, pega duro, hermano, pega muy duro, anímicamente. Pero el Señor permitió que pruebas como esas le cayeran a su pueblo para fortalecerlos, para hacerlos más fuertes. Por eso cuando más los perseguían, más se multiplicaban. Era anecdótico, ¿no? Era paradójico, ¿no? Bueno, eso es lo que nos espera a nosotros. Exactamente eso. Sí. Yo también, hermano, siempre pienso ese
esos 10 días de los discípulos en el aposento alto, ellos, yo pienso que nosotros ahora estamos viviendo esos 10 días y es cuando debemos permitirle al Espíritu Santo que quite todo los defectos de carácter, todo lo malo que tenemos, la impaciencia, la soberbia, el desamor, todo lo que nos impide, hermano, porque la lucha por la supremacía, ellos estaban allí cuando ya habían dejado todo eso atrás, habían dejado la lucha por el primer puesto, por si yo soy el que tengo que estar a la derecha o tú tienes que estar a la izquierda de Jesús. Y nosotros de la misma manera pienso que estos tiempos que estamos viviendo, antes que llegue la lluvia tardía, antes que caiga esa lluvia, es ahora que debemos estar humillándonos delante del Señor, humillándonos con nuestros hermanos unos a otros, poniéndonos en el plano donde el Señor y el Espíritu Santo puedan hacer la obra que ellos quieren hacer, porque todo el cielo está trabajando por nuestra salvación, por nosotros. Entonces, tenemos un privilegio muy grande. No debemos dejar que ese privilegio se pierda, ¿no? Permitámosle que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y que haga la obra que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Y también tenemos el ejemplo más viviente y más hermoso, que es el mismo Jesús. Jesús pasó unos momentos muy difíciles aún en su familia, en su propia familia, con sus propios hermanos, porque no lo comprendían, no lo entendían al Señor Jesús. Pero él nunca se desanimó, ni tampoco renunció a seguir siendo su hermano de ellos y de su familia, ¿no? Y a ser parte de la familia. Pero sabemos que Satanás prepara diferentes trampas para conocer los diferentes tipos de mentes. Y como cuando vamos en los puestos de avanzada, somos todos diferentes, venimos de diferentes realidades, diferentes, bueno, de todo un poco, hermanos. Pero como hijos de Dios, debemos solamente entregarnos al Señor Jesús para que Él trabaje en nosotros y olvidarnos de nosotros mismos. Amén. Satanás conoce nuestra parte débil y él va a tratar de engañarnos en los tiempos cuando tengamos mucha presión, como por ahora en estos tiempos, por las circunstancias que estamos atravesando, ¿no? Debemos orar mucho para que el Señor nos fortalezca cuando lleguen las dificultades. En esos momentos, muchos quizás demostraremos que no somos sarmientos de la vid, no seremos sarmientos vivientes de la vid, ¿no? ¿Y por qué? Porque no llevamos frutos y el viñador, ¿qué hace el viñador? Nos va a separar. Y entonces sería muy triste que el Señor tenga que hacer en la separación de nosotros, ¿no? No seamos parte de esos porque le hayamos permitido al Espíritu Santo que haga su obra modeladora en nosotros. La obra de Dios sabemos que la debemos considerar como una cosa santa y sagrada, hermanos. Amén. Y esto es muy importante, muy importante. ¿De cosas nos debemos despojar para tener el carácter triunfador en un puesto de avanzada? Bueno, son muchas cosas que nos debemos despojar. Pero el apóstol Pablo dice en Gálatas, la obra de las obras de la carne y adquirir las virtudes cristianas. Voy a leer en 2 de Pedro 1, que también me gustan mucho estos textos, 1 del 5 en adelante. Dice 2 de Pedro 1, del 5 en adelante. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Esto es una exhortación que está haciendo el apóstol Pedro, que diga el apóstol Pedro. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal caridad.
Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y se ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo todas estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mientras leía estos versículos, me viene en mente también Gálatas 5, ¿no? Que también son donde habla de el fruto del Espíritu, que se parece mucho a todo esto, esto que están aquí enumerados en segunda de Pedro, que dice en Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Así es. Entonces, una de las cosas, mis hermanos, que debemos cultivar y aprender, porque tristemente tengo que decirlo, porque aunque si no lo quisiera decir, pero lo tengo que decir, la humildad. La humildad yo pienso que es la primera cosa que debemos aprender, porque tenemos un yo muy, muy dominante. Uno más que otros. Es así. Gran problema. Sí, sí, hermano. Entonces, la humildad, ¿qué es la humildad? Es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, afectación u orgullo. O sea, el orgullo, la presunción y la afectación, esas cosas debemos hacerlas que mueran en nosotros. Y ser humildes. El Señor Jesús nos lo dijo allá en Mateo 5, los humildes. ¿Dónde están? Los mansos. Los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La humildad y la mansedumbre son muy parecidas, ¿no? La mansedumbre es la serenidad de espíritu, pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar. Y la humildad es la actitud de reconocer el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios. Entonces, si unimos estas dos cosas, vamos a, y no solamente si la unimos, si la ponemos en práctica, porque a veces explotamos muy rápidamente. Y yo lo digo por mí misma, hermanos. El Señor, yo he aprendido mucho porque yo tenía un carácter bien fogoso, me encendía por cualquier cosa. Pero aunque todavía tengo mi carácter, no es que, ¿cómo se dice? Yo soy muy ferviente en todo lo que hago, muy, muy fervoroso, ¿no? Y a veces quizás pudiera dar la idea a las personas que me escuchan que estoy peleando o que me quiero poner por arriba de los demás. Pero este es mi manera de hablar, mi carácter, ¿no? Pero no es porque yo quiero predominar o quiero hacer, no, eso no. Quizás mi modo de ser a muchos da fastidio, pero yo, hermanos, yo no quiero tener ningún problema con ningún hermano, ni quiero faltar de humildad. Yo le pido al Señor que me dé humildad, que cada día me ayude a ser mansa, humilde, a no querer hacer lo que yo quiera, a ponerme en el servicio siempre de los demás, y también a no buscar el dominio sobre otros, que a veces por mi carácter puede dar esa impresión. Yo sé, yo lo reconozco. Pero con la ayuda del Señor, el Señor me ha cambiado tanto, hermano, ustedes no se lo pueden imaginar. Amén. El Señor me ha cambiado tantísimo. Como yo era antes y como soy ahora, le doy gracias al Señor y le digo al Señor que me siga cambiando, porque todavía no soy como Él quiere que yo sea. Pero sí que tengo el deseo de que el Señor cambie mi corazón, cambie mi carácter, y le pido al Señor que me ayude a ser humilde, sobre todo que me ayude a ser humilde, a no creerme mejor que nadie,
Y el Señor, mis hermanos, si nosotros nos ponemos en sus manos, Él nos cambia. Eso es algo cierto y seguro. Si te pones en la mano de Dios, no te quedas igual. Y cuando nos vengan esos momentos de ímpetu, de rabia, de enojo, de que quiero decir la mía, muérdete la lengua, cuenta hasta 10 y verás cómo el carácter se va cambiando. El carácter se va cambiando. Yo me acuerdo cuando a lo primero, madre mía, cuando yo comencé a entrar en estos grupos de WhatsApp, que tristemente comencé mal porque comencé entrando en grupos disidentes. Entonces, como soy muy fervorosa y cuando escuchaba cosas en contra de la palabra, o sea, cosas diferentes de lo que dice la palabra de Dios, no me gustaba, ¿no? Se notaba enseguida. Exacto. Entonces, pero con esos grupos disidentes aprendí muchísimo, mis hermanos. Aprendí como ustedes no se imaginan. Ellos me enseñaron muchísimas cosas, pero al final, con mi propia decisión, me di cuenta que esos grupos no son los mejores maestros. No son los mejores, mira, no son ni siquiera los mejores ejemplos de humildad, no son los mejores maestros para enseñar la palabra de Dios tampoco, porque ellos tienen presunción, arrogancia, orgullo, falta de humildad. Y entonces eso, un cristiano, eso no son los frutos del Espíritu. Y nosotros con el tiempo, cada vez que va pasando el tiempo, cada día que pasa, debemos cambiar, debemos dejar de hacer cosas que hacíamos ayer, que al Señor no le agradan. Dice que Dios, en 1 de Pedro 5:5, Dios mismo atiende a los humildes y les da gracia. Qué bonito, ¿no? Amén. El Señor Jesús es el paradigma de la humildad. Pues siendo Dios, ¿qué hizo? Dios de gloria se humilló asumiendo la naturaleza humana y nos dio en toda su vida el verdadero ejemplo de humildad. Y eso lo vemos en Mateo 11:29, que bueno, lo conocemos todo, Mateo 11:29, todos lo conocemos a memoria, pero lo voy a leer porque tanto es un versículo que lo conocemos muy bien, que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús es nuestro mayor ejemplo de humildad. Y también nos lo dio allá en Juan 3, que ahora no lo voy a leer porque es, pero sabemos que en el apóstol Juan, en el capítulo 13, del 2 al 14, el Señor explica allí el acto de humildad, cómo el Señor le lavó los pies a los discípulos, ¿no? La última cena, que se ciñó y se doblegó allí a cada uno de los discípulos, y en especial a Judas, que el Señor sabía que Judas lo iba a vender, lo iba a traicionar, pero el Señor le lavó los pies aún a Judas. Y nosotros debemos tomar este ejemplo también como el ejemplo máximo, digamos. La verdadera humildad se distingue de la falsa forma de humildad que lleva a una hipocresía. Y no hay una cosa, hermanos, más fea, más horrible, y que yo detesto: la hipocresía. No la soporto, no la soporto. Yo, mi hermano, a mí me pueden decir lo que sea, pero las personas hipócritas, yo no sé, pero es más fuerte que yo. No puedo compartir con personas hipócritas. Y tristemente, cuando las personas son hipócritas, eso reluce, hermano, sale afuera, sin que la persona haga mucho esfuerzo. Entonces, en vez de ser hipócritas, seamos humildes. Amén. Que ganamos más. Hermana, sí. 2 palabritas. Me gusta mucho el ejemplo que mencionaste de Jesús cuando dio su máximo ejemplo entre los discípulos a lavarle los pies. Pero nosotros lo miramos, vamos a decirlo, como gentiles, como lo que no estamos dentro del círculo de la cultura y de la idiosincrasia judía. Pero cuando era joven, acá mi hermano se acordará, porque él también le tocó trabajar con judíos. Nosotros en Buenos Aires tenemos la segunda comunidad judía más grande del mundo, después de la de Nueva York, fuera de Tel Aviv. Y en Buenos Aires trabajamos
Yo traje 1 año y medio, Carlos creo que también se acordará, éramos muchachitos jóvenes, nuestro jefe era judío practicante, hacía su oración todas las mañanas, en fin, se vestía como judío, hablaba en el Yiddish, etcétera. Y a mí me tocó ir muchas veces a su casa, porque yo era el cadete, tenía 17 años, 16 años, y, y llegaba a su casa y la verdad que me sentía, o sea, me hacían sentir tan mal, porque ellos despreciaban a una persona que no sea de la colectividad, allá le llaman la colectividad judía. Yo recuerdo cuando le preparaba, a veces me decía, Gerardo, haceme un cafecito. Y yo le preparaba el café a él y él tenía su taza separada, su cucharita separada. Y si yo llegaba a usar su taza o su cucharita, ellos no la podían volver a usar. Me decían, llévatela, me la regalaban. Nos hacían sentir realmente execrables. A mí me hacían sentir así. Tremendo. ¿No? Los judíos, hasta el día de hoy, que conservan esa idiosincrasia muy singular en ellos, que se creen realmente una cosa superior a todos. O sea, todos son, como la Biblia lo dice, ¿no? Perros o piedras o inmundos. Sí. Y en la época de Jesús, obviamente, que el maestro hiciera un trabajo, el maestro que había resucitado muertos, había hecho milagros portentosos, tenía unas palabras de enseñanza realmente tremendas, que él se ciñera y se arrodillara a limpiar los pies sucios a sus seguidores, eso era la humillación absoluta, ¿no? Y de ahí es que Pedro, que era impulsivo, no se quedaba callado, decía, Señor, ¿cómo? Yo no puedo permitir eso. O sea, él no estaba en su forma de comprensión que su maestro se comportara no como maestro, sino como esclavo, porque era un trabajo de esclavo, de siervo. Entonces decía, no, nuestro maestro tiene que dar ejemplo de maestro, no de esclavo, tiene que enseñar, pero esto no. Y Jesús le dijo, si yo no hago esto, no pueden ser limpios, aunque no todos están limpios, ¿no? Pero digo, esto lo hago para que ustedes mismos se lo hagan entre ustedes, ¿sí? La humildad. Y ese tema es muy importante entre nosotros. Yo estuve, mientras que estabas comentando tus palabras, hermanita, ¿ustedes se acuerdan las 6 cosas que abomina el Señor y aún 7 que tiene repulsión? Esto está en Proverbios, ¿no? La voy a leer. Sí. En Proverbios, capítulo 6, verso 16, dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Y ahora brevemente voy a comentar esos pecados, ¿no? Que son realmente abominables delante de Dios. Los ojos altivos, esa soberbia, ¿no? La lengua mentirosa, chismosos. Las manos derramadoras de sangre inocente, los violentos. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los malos. Los pies presurosos para correr el mal, los cómplices, esos que no tienen ningún problema en hacer lo que les digan. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Fijémonos, hermano, que nosotros, a lo que yo les llamo, estos son los pecados para mí, son los pecados morales. Porque hay otros pecados que socialmente son más repulsivos, los pecados carnales. Llamémosle el adulterio, o la homosexualidad, los pecados de moda, ¿no? Unos... Y sin embargo, esos pecados que para nosotros son muy malos, no lo son tanto para Dios como estos. Porque son estos los pecados que estuvieron en el cielo y por el cual cayeron 1/3 de los ángeles, ¿no? Son pecados morales, los pecados que están dentro del corazón y que no se manifiestan en la carne, sino que anidan y viven en silencio en el corazón inconverso, ¿sí? Y son esos pecados los que a nosotros se nos llama también a pensar. No te fijes tanto en las personas esas que tienen sus pecados de alcoholismo, tienen sus pecados de droga, en fin, son pecados sociales, uno los ve enseguida, los nota, ¿no? Pero hay otros pecados que han condenado a iglesias enteras, como el pecado del chisme, iglesias que no crecen nunca, iglesias adventistas que fueron llamadas a hacer luz en el barrio, en la ciudad donde estaban, y no han podido llegar a ser, porque hermanos, hermanas, uno el cargo lo quería perpetuamente, otro que era chismosa, otro que era mentiroso, y en fin, somos los pecados morales que todos nosotros, de una u otra manera, acariciamos. En un puesto de avanzada estamos llamados a
a que el Señor haga una obra única en su vida, en nuestra vida, en la vida de cada uno, para poder desterrarlo. Son pecados tremendos. Y esos pecados, como tú lo mismo lo dijiste, hermana, la hipocresía es un pecado tremendo. Dos caras. Sí, conmigo habla una cosa, me doy vuelta y después me pega la puñalada trapera, como decimos nosotros, con sus palabras. Duele mucho, pero más duele en el cielo que esa persona no se dé cuenta que eso es abominación a Jehová. Es cierto, hermano. Es cierto, es muy triste, sí. Bueno, Dios desea morar en nuestros corazones en espíritu y en verdad. Y Él nos dará también bendiciones especiales. Isaías 57:15 dice, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué hermoso. Este versículo es hermoso, hermoso, hermoso. Que pienso que lo deberíamos leer cada día, aprenderlo de memoria. Amén. La mansedumbre es una gracia cristiana que lograron tenerla hombres fogosos como Moisés. ¿Se recuerdan Moisés? Y al final el Señor que dijo que Moisés era como él, un hombre tan paciente como Moisés, no había, nunca en la tierra había habido un hombre como él. Y también como el apóstol Pablo. Recordémonos cuán fogoso era el apóstol Pablo, que incluso andaba por ahí matando gente y sacando y encarcelando gente por creyendo que estaba haciendo bien. Y cómo el Señor lo cambió y cómo él se dejó cambiar del Espíritu Santo. Cómo el apóstol Pablo, después de ser un látigo para los cristianos, para sus amigos, sus hermanos, él llegó a ser uno de los, bueno, pienso que de todos los discípulos de Cristo, el que sufrió más que todos, pienso que no hay ningún otro que haya sufrido más que el apóstol Pablo. Y pienso que al final él pudo decir, he acabado la carrera. He acabado la carrera. He peleado la buena batalla en Filipenses. Por lo demás, exacto. Es hermoso lo que él llegó a decir, ¿no? Tremendo, sí, sí. Tremendo. Sí. Ojalá que nosotros también podamos al final poder dejar que el Espíritu Santo nos cambie, nos transforme y nos convierta en benignos y benévolos. Amén. Benignos y benévolos, tolerantes. Amén. La tolerancia es algo también, junto con la humildad, es algo imprescindible, hermanos. Cuando se va a convivir con personas, con hermanos, con quien sea, con la misma familia, debemos respetar las ideas y las formas de ser de los demás, aunque a veces no las compartamos. Así es. Efesios. No hay mejor testimonio que dar que cuando alguien te reconoce y te dice, pero qué bella persona que es. Lo he escuchado de otra gente que también. Claro. Qué lindo carácter que tiene, qué bueno que es hasta hablar con esa persona, que transmite paz, transmite tranquilidad. Y ese es un testimonio que todos debiéramos dar como cristianos. Amén, exacto. Que los demás se den cuenta de que somos diferentes, de que tenemos un trato distinto, que el Espíritu Santo nos ha cambiado, nos está cambiando. Nos está cambiando porque es una obra, hermano, diaria. De toda la vida. De gloria en gloria, cada día. Efesios 4:32 dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios en Cristo os perdonó. Porque sabemos que si no perdonamos a nuestro hermano, ¿cómo el Señor nos va a perdonar? Primero tenemos que perdonar a nuestro prójimo y el Señor entonces después podemos ir tranquilamente y el Señor nos perdonará. La paciencia implica sufrir. Esto me gustó mucho. Circunstancias adversas esperando de una manera voluntaria y no por necesidad, por mera necesidad. Hay muchas exhortaciones para que ejercitemos esta virtud a fin de que podamos soportar sin murmurar, que no es fácil, hermano, seguro. Las pruebas permitidas por el Señor, así como las oposiciones, injusticias y provocaciones que puedan sobrevenir por causa de Cristo, y no solo de Cristo, por causa aún de cualquier cosa, como dice Romanos 5:3. La paciencia que debemos tener, sobre todo la paciencia de los santos. Amén. La perseverancia, la paciencia, exactamente.
La paciencia de los santos. Es aquí, como dice Apocalipsis, ¿no? La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Debe ser reflejo de la paciencia del mismo Dios. Nuestra paciencia debe ser el reflejo de la paciencia de nuestro Dios, quien ciertamente ha mostrado tanta paciencia hacia este mundo y hacia nosotros también. Por cuanto debemos manifestar el Espíritu de Cristo, somos llamados a ejercitar la paciencia de Cristo. Como dice Segunda Tesalonicenses, lo voy a leer porque es muy bonito ese versículo. Segunda Tesalonicenses 3:5. 3:5 dice: y el Señor dirija vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Amén. La paciencia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanitos, debemos también ser desprendidos de todo egoísmo, pacificadores, sinceros. Bueno, son tantas que sabemos. Cuando el yo, hay una cita que dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 316, cuando el yo está sumergido en Cristo, el amor brota espontáneamente. Que no vamos a tener que hacer esfuerzo, porque cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones, cuando lo meditamos, cuando le permitimos que Él entre, que venga a morar en nuestra vida, entonces el amor hacia los demás va a brotar espontáneamente. El amor sabemos que es la base de la piedad. Cualquiera que sea la profesión que se haga, nadie tiene amor puro para con Dios, a menos que tenga amor por sus hermanos, abnegado por sus hermanos. Juan 13:35 dice: en esto conocemos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor no solo es tolerante hacia las faltas de los demás, sino que gozosamente se somete a cualquier sufrimiento o inconveniencia que dicha tolerancia requiera. O sea, a cualquier sufrimiento. Esto yo no sé, hermano, pero yo encuentro que son palabras tan bonitas, pero esas palabras tan hermosas, debemos permitir que entre en nuestro corazón y vivirla. Y si es posible, repetirla. Esta es una cita que se encuentra en Testimonio para la Iglesia, en el tomo 5, en la página 151. El amor no solo es tolerante hacia las faltas de los demás, sino que gozosamente se somete a cualquier sufrimiento o inconveniencia que dicha tolerancia requiera. Porque el amor de Cristo nos constriñe, como dice 2 Corintios 5:14, ¿no? Al compartir estas cosas, quizás las personas piensen a menudo y digan: pero es que somos tan solo humanos. ¿Cómo podemos tener esa clase de amor? Si somos tan solo humanos, no podemos, no somos cristianos. Los cristianos somos participantes de la naturaleza divina. Los que somos cristianos, que nos llamamos cristianos, debemos ser participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestros corazones, la esperanza de gloria. Están conectados a la vid y están henchidos del Espíritu Santo. Por lo tanto, están llenos del amor de Dios, el cual es el primer fruto del Espíritu Santo. Y el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado, como dice Romanos 5:5. Es muy bonito, hermanos, hablar del amor, de la paciencia, de la tolerancia, de la sinceridad, de todas estas virtudes. Es muy bonito hablar, pero tratemos de ponerlo en práctica, que no quede solamente en palabras y que queden ahí y basta, sino que podamos meditar y poner en práctica estas cosas. En el libro, hay una cita en el libro Hijos e Hijas de Dios, en la página 51, que dice: muchos se engañan a sí mismos porque el principio del amor no mora en el corazón. Qué triste, ¿no, hermano? Y otra cita que dice: no podemos conocer a Dios a menos que aceptemos en nuestra propia vida el principio del amor desinteresado, que es el principio fundamental del carácter de Dios. Esto lo encontramos en, ¿cómo se llama este libro? De MJ, no me recuerdo. Mensaje para los jóvenes. No. TMJ. Sí, ahora no me acuerdo el nombre. Discurso Maestro de Jesucristo. De Discurso Maestro de Jesucristo. Y
La última cita que voy a leer para terminar, que también es una cita muy bonita, que la encontramos en Palabra de Vida del Gran Maestro, es en la página 317. Es imposible que el corazón en el cual Cristo mora esté desprovisto de amor. Si amamos a Dios porque Él nos amó primero, amaremos a todos aquellos por quienes Cristo murió. Qué bonito, hermanos. A mí me encanta cuando hablo del amor de Cristo, mi corazón bate un poquito más fuerte, no sé. Me gustaría tanto tener ese carácter de Jesús, que podamos permitirle a Él que nos ayude a ser humildes, mansos, tolerantes, que nos ayude a ser amorosos con nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo como a Dios, como Dios nos ama a nosotros, y que en los puestos de avanzada nadie pueda salir corriendo por ningún problema de estos que puedan venir. Es un gran desafío. Un desafío, es un desafío para cada uno de nosotros. Todos nosotros vamos a estar en esa misma disyuntiva. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando estemos en comunidad? Y creo que el Señor nos está llamando a que lo probemos a Él. Amén. Y que podamos dejar que el Espíritu Santo obre una obra maravillosa fuera de la ciudad. Sí. ¿No? Porque en el contexto de estar en el campo, de trabajar la tierra, brevemente, hay un hermano del que nos pasó a nosotros el dato, un hermano que está en España para comprar la casa. Él tiene una hija que vive en Inglaterra y por medio de la hija conoció a un señor, se llama Charles Dowding, está en YouTube. Ese señor es agricultor, tiene un canal donde enseña unas técnicas novedosas de agricultura, es sin excavar ¿Cómo es que se llama, hermano? Charles Dowding, Dowding con W, Dowding. Estoy bajando todos sus videos, pero como está solamente en inglés, entonces lo voy a hacer con el subtitulado en español. Okay. Y lo voy a subir al canal. Estoy justamente este fin de semana haciendo esa tarea, bajándome todos sus videos y haciendo la grabación con el subtitulado en español. Es una técnica tremenda, pero si ustedes miran a este señor, él transmite, es un señor mayor, 50 Me más. parece que he visto algún video de ese. El hecho de que él trabaja en la tierra y el carácter que él demuestra en los videos, cómo habla, cómo gesticula, se le nota una paz interna. Yo lo noto, digo, wow, este señor sí que se nota que tiene algo de paz o de tranquilidad o de buenos, yo no sé describirlo, pero me gusta sus videos porque son muy interesantes, por eso próximamente voy a comenzar a subir sus videos en el canal, para que lo podamos entender, están subtitulados en español, cómo cultivar en pequeño espacio, sin excavar la tierra y de todo. Él es autosuficiente, es una técnica muy novedosa. Sí, hermano, ¿sabes qué? Estar en la naturaleza y teniendo contacto con la agricultura, la hermana Paya lo dice, exacto. Va a cambiar sin que nos demos cuenta. No lo vamos a percibir, pero los demás sí. Eso es importante, hermano, es que mucha gente no entiende, hermano, no entiende que la salida al campo no es una cosa que el Señor no las requiere, el Señor no la pide por algo, no es por algo banal. Exacto. Es que el trabajo de la tierra nos da paciencia. Mira, hermano, con el trabajo de la tierra aprendemos de todo. Todas estas cosas, la humildad, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, la temperancia. La responsabilidad de cumplir los horarios, de esperar y no desesperar, como dicen, es una cosa muy linda. Y eso lo da la agricultura. Exacto. Por eso la mamá dice que es el ABC de la educación. Exactamente. Entonces, que el Señor nos ayude a amar su mandato de salir y de permitir al Espíritu Santo que cambie nuestras vidas y que nos haga, bueno, los futuros representantes del reino de los cielos. Amén. ¿No? Amén. Que eso es lo más importante, que podamos tener el carácter adapto y perfeccionado para entrar. Porque lo vamos a necesitar también. Lo vamos a necesitar también. Si viene ahora, va a requerir de un temple para aguantar esa presión.
que solamente nos la puede dar estar conectado íntimamente con Dios, Exactamente. por medio de la educación, por medio de la oración, por medio del evangelismo también. El evangelismo templa el espíritu. Salir a hablar a otras personas que no conocen a Cristo, hermano, eso ayuda muchísimo a tener amor por las almas. Claro que sí. Escuchar testimonios de personas mayores o jóvenes, matrimonios en crisis, personas adultas que se encuentran solos. A mí me ha tocado comportar y me ha tocado escuchar historias que realmente son tristes. Personas mayores que no los va a visitar nadie, personas, matrimonios que están a punto de separarse, jóvenes que no tienen rumbo, comienzan a hablar, comienzan a contar cosas cuando uno comienza a darle el evangelio, que uno dice, Dios me mandó por algo a este lugar, a esta casa, ¿no? Y uno se entera de cosas y dice que ahí es donde se desarrolla el amor por las almas. Amén. Sí, El amor por el evangelismo. El evangelismo también es una herramienta muy eficaz para desarrollar ese amor por las almas. Y enseñando a otros, aprendemos también nosotros. Bien, así es. Claro que sí. Muchísimas gracias, María. Gracias por la Muy oportunidad. lindo tema, muy lindo tema. Pronto voy a empezar a subir estos videos que les comenté, porque la verdad que lo voy a aplicar a nosotros. Sí, me interesa, En un lugar que estamos por ahora, vamos a comprar, Dios mediante, en las tierras. Lo primero que tengo que hacer, entre otras cosas, es dedicar tiempo a la agricultura, al cultivo, con estas técnicas, porque estas técnicas no las hace nadie. O sea, hay muchas otras formas, pero la técnica que tiene este señor detallado, paso a paso, pero perfecto. O sea, yo lo he visto y es algo para mí, revolucionario. No lo conocía, no lo conocía. Y le agradezco mucho a este hermano que me pasó el dato. Me dijo, Gerardo, tiene que ver eso. Está en inglés, me dice. Pero puede ponerle subtítulos y he mirado los videos y ya los estoy bajando y los estoy traduciendo, o sea, le estoy poniendo y quizás son hasta rápidos, mi hermano. Sí, son mi hermana. Ya vamos a ver. Fáciles. Ya, porque lo voy a empezar a subir, Dios mediante, esta semana voy a comenzar a subir videos. Lo espero entonces, hermano. Sí. Lo espero con no van a hacer falta puestos avanzados, no van a hacer falta. Y lo voy a hacer para que lo puedan, ojalá, compartir todo. En el canal, ojalá que lo puedan compartir toda la gente de habla español, porque este señor no habla español, está todo en inglés, pero unas técnicas muy, muy lindas de agricultura. Y uno lo escucha a él, y yo lo escucho a él y digo, ese parece más que profesor de agricultura, profesor de paciencia, por cómo él explica. Sí, por el carácter. Es su carácter, su temperamento que tiene, la verdad que, digo, o es cristiano, o se parece mucho a un cristiano, o como debería ser un cristiano. Que el Señor nos pueda bendecir, que el Señor nos pueda fortalecer, porque necesitaremos ese carácter. Claro. Necesitaremos esos talentos desarrollados que hoy no lo tenemos. Pero la crisis nos lo obliga a que miremos al cielo y busquemos a Dios. Amén. Para que podamos, hermanos, ¿su hermano está en Argentina? Sí, Carlos sí. Carlos, hermano. Perfecto. Bien. ¿Y cómo está el clima para allá ahora? Es frío, ¿verdad? Hoy está haciendo frío. Hoy hay votación nacional en el país, por eso entré un poquito tarde, ¿no? Toda esta semana pasada estuvo lloviendo. Toda esta semana estuvo lloviendo. Y también está haciendo frío. Me gusta mucho cómo están llevando a cabo, hermanos, esto que están hablando, tu hermanita, o también Gerardo. Cada vez, hermano, yo más me estoy metiendo con esto y les aseguro que tengo mi casita acá, Gerardo la conoce, y la quiero vender, vamos a decir, así como está, Gerardo, aquella vez que vos viniste, así está cruda la casa, pero la quiero vender y quiero mi deseo, irme a vivir al campo, porque me estoy dando cuenta, hermano, ya la vez pasada salió en una noticia oficial de acá, de la provincia de Buenos Aires, que se van a empezar a dar clases obligatoriamente los días sábados. Yo soy docente, trabajo en la escuela pública, y digo, sí, salió, y esto todo lo avala la pandemia, entre comillitas lo avala, ¿no? Porque hay necesidad de que los chicos vuelvan a mantener ese contacto con el docente, con la educación. Entonces, como la semana tiene 7 días, yupi, el día sábado no trabajan. Bueno, el día sábado se va a instalar, y ya salió firmado por el presidente, vale decir que ya entra en rigor. Está en que los docentes se inscriban, desde el vamos, es una inscripción a priori para que el docente se inscriba. Y bueno, como hay una necesidad laboral, se van a querer meter muchos docentes. Pero bueno, en eso estamos, hermanito, en eso estamos.
Tremendo. Sí, es así, esto va a tocar todo. Hermano. Bueno, pues después vamos a hablar, Carlos, yo te llamo por privado, ¿sí? Epa. Las leyes nos van a estar asfixiando poco a poco. Poco a poco nos están apretando. Sí. Va a llegar un momento en que vamos a tener que hacer la gran decisión. Sí. Y quiera Dios, quiera el Señor, que podamos elegir por Él, a pesar de todo lo que se venga. Quiera el Señor. Bueno, sí, Nuestro sí. deseo y nuestra oración. Otra vez, muchas gracias, hermanas. Que Queremos Dios les bendiga, hermanos. Feliz semana. Feliz semana al hermano, bueno, se tuvo también la hermana Silvia López y a nuestro hermano invitado que tiene una J, no sé cómo se llama, pero también. Gracias por estar con nosotros. Gracias, hermana Nirma, otra vez. Muchísimas gracias, hermana, por tu muy lindo tema. Muy lindo tema. Gracias, hermano. Por la hora de gloria a Dios. Pueda darnos lo que necesitamos para este tiempo, que es eso. Paciencia, benignidad, bondad, fe, los frutos del Espíritu. Sí, exacto. Para hacer frente a lo que se viene. Exacto. Vamos a despedirnos con una oración, ¿sí? Sí, claro. Hermanita Nirma, ¿quieres orar? Sí, hermano, oremos. Sí, pues, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te glorificamos, te damos honra y gloria a tu nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de venir a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos bautice, nos ayude a prepararnos, Señor, para salir de las ciudades principalmente. Ayúdanos tú, Señor, porque te necesitamos, porque por nosotros mismos no podemos. Te pedimos, Señor, que todos estos planes de salir que tenemos y planes que tenemos cada uno, queremos salir, Señor, pero tú sabes todas las dificultades que hay, los problemas burocráticos, problemas de todas clases que se están apareciendo delante, Señor. Te pedimos que seas tú que guíe cada uno de tus hijos que tiene este plan de salir, que seas tú, Señor, que nos dirija, que nos guíe, que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, dónde tenemos que ir, Señor, y cuándo tenemos que ir. Pero te pedimos que nos ayude a obedecerte siempre, a no retroceder ni un poquito para atrás, sino que sigamos adelante mirando nuestro único ejemplo, que es Cristo Jesús. Sí, sí. Señor, danos el fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, benignidad, tolerancia, mansedumbre, humildad, que contra estas cosas no hay nada que se pueda oponer, Señor. Te pedimos que cambie nuestro carácter, que nos dé el carácter de Jesús y que cuando vayamos al campo podamos todos estar juntos allí en espíritu y en verdad, unánimes como los discípulos en el aposento alto antes que descendiera la lluvia, Señor. Mándanos esa lluvia que necesitamos. Bendice esta semana, bendice cada hermanito aquí presente y ayúdanos, Señor, que tú puedas darnos un poco más de tiempo, Señor, para prepararnos, porque todos los eventos vemos que se están dando muy rápido, Señor. Ayúdanos, Padre, tú conoces nuestros corazones. Te pedimos que vayas delante de nosotros, de nuestras familias. Bendice a la hermana Ivette allá en Colombia, Señor, y acompáñala en su viaje de regreso, Padre, en esta semana, que ella pueda viajar sin problemas, Señor. Bendice también al hermano Carlos allá en Argentina y todo este problema que está surgiendo, Señor, que quieren poner aún el sábado como día de trabajo. Padre, tú sabes todas las cosas. Ayúdanos, Señor. Sabemos que vamos a pasar pruebas difíciles y que vamos a tener que decidir de qué lado vamos a estar y que muchos vamos a tener que dejar los trabajos para seguirte a ti, Señor, y vamos a tener que, por eso tú nos dices que vayamos fuera de las ciudades, Señor. Dirígenos tú, Señor, y ayúdanos a no claudicar, sino que nos mantengamos firmes, Señor. Todo te lo pedimos, Señor, sin merecerlo, en el nombre por los méritos de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias. Amén. Señor, les bendiga a todos. Dios les bendiga, hermano. Tengo que ir. Sí. Feliz semana para todos. Feliz semana, sí. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego, hermano.